Buenas noches con todos. En esta oportunidad, el equipo 1 va a hablar acerca de la aplicación de las ciencias relevantes. El equipo lo conforman Alvarado Márquez Fabricio, Fernández Linares Ruth, Nieto Cornejo Yanina, Torres Ayala Karina, Valverde Guaranga Jesús y quienes habla Benítez Tenorio Lorena. Empezaremos explicando un poco acerca de las ciencias que vamos a emplear. Empezamos con la física. Una de las propiedades físicas que vamos a emplear es la densidad, ya que establece una relación entre la masa y el volumen. Con esta propiedad queremos determinar el volumen de los materiales que vamos a utilizar, así como también las cantidades, ¿no?, que vamos a necesitar, de tal forma pues que tengamos dimensiones exactas o específicas para nuestro almacén. Otra propiedad que vamos a emplear es la intensidad del sonido. La intensidad del sonido nos va a permitir evaluar el nivel de sonido que pueden soportar los trabajadores, ¿no?, para establecer condiciones óptimas de trabajo dentro del almacén. También vamos a estudiar la elasticidad. La elasticidad estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación. Estudia la resistencia de un sólido frente a sufrir deformaciones. Por ejemplo, que se establecen mediante el módulo de Young, que es distinto para cada material. Podemos estudiar esta elasticidad a la tracción o a la rotura en los diversos materiales que vamos a emplear, como el polipropileno y el policarbonato, así como también en las estanterías metálicas que vamos a emplear en nuestro almacén. Otra de las ciencias que vamos a emplear es la química. Vamos a hablar acerca del proceso de inmersión. La inmersión se emplea en nuestro proceso de fabricación de guantes. Aquí los moldes se sumergen en sustancias químicas que van a adherirse a los moldes y van a formar una película delgada, ¿no? Estos van a pasar luego al horno, de los cuales van a generarse pues los guantes. Otro proceso que ocurre durante la fabricación de los guantes es la vulcanización, que consiste en calentar el caucho crudo en presencia de azufre. Esto con la intención de lograr que el látex adquiera una resistencia al calor y más dureza. Otro proceso químico que se puede observar es la polimerización, que es una reacción química donde en moléculas simples, denominadas monómeros, establecen enlaces químicos entre sí, formando moléculas más complejas, denominadas polímeros. Por ejemplo, el etileno se polimeriza y forma lo que conocemos como el polietileno. Otro producto derivado de la polimerización es el nylon, por ejemplo. Otra ciencia que vamos a emplear es la matemática. Por ejemplo, el promedio aritmético, ¿no?, que viene a ser la suma de cantidades entre el número de las cantidades, y puede emplearse pues para determinar la cantidad aproximada de productos por anaquel. También vamos a emplear la probabilidad, que es el número de casos favorables de un evento sobre el número total de casos posibles. Por ejemplo, la probabilidad también puede emplearse para determinar la probabilidad de riesgos a presentarse dentro del almacén. Otra parte de la matemática que vamos a emplear es el área, ya que el área nos permite determinar la superficie de materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tuviésemos el largo y el ancho de las mascarillas y las multiplicamos por el número de mascarillas que necesitamos fabricar, tendríamos la superficie total de la tela que se necesita. Y para ello empleamos áreas, pues, ¿no? El área de un rectángulo es base por altura, el área del triángulo base por altura sobre 2. En general, el área de un polígono es un cuarto por el número de lados que tiene el polígono, por el valor del lado de ese polígono al cuadrado, por el coseno de pi sobre el número de lados del polígono, entre el seno de pi sobre el número de lados de ese polígono. También vamos a emplear el área del círculo, que viene a ser pi por radio al cuadrado. Asimismo, vamos a emplear el volumen. El volumen, ya que nos permite determinar el espacio que van a ocupar los materiales, no solo las materias primas, sino también los insumos y el producto terminado, ya que van a empacarse en cajas de cartón corrugado para su posterior distribución. Vamos a emplear, por ejemplo, el volumen del prisma rectangular, que viene a ser área de la base por la altura, el volumen de una pirámide, que es 1/3 del área de la base por la altura, el volumen de un cono, que es 1/2 del área de la base, que es pi por radio al cuadrado por altura, el volumen de un cilindro, también área de la base por altura, o sea, pi por radio al cuadrado por altura, el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio al cubo.
Otra ciencia que vamos a emplear es la estadística. Y, por ejemplo, vamos a emplear percentiles. Para datos agrupados en intervalos, puede aplicar el percentil para determinar una posición dentro del conjunto de datos que tengamos. Por ejemplo, se puede emplear en maquinaria. Si tenemos la capacidad de producción de las maquinarias, podemos determinar la posición del percentil que se encuentran por encima o por debajo de la capacidad de producción promedio. Para ello, como indicamos, se puede obtener la posición del percentil con la fórmula multiplicando la posición a calcular por el número máximo de frecuencia entre 100. Y para hallar el valor del percentil, se suma el límite inferior más la posición del percentil menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud de la clase. Entre las tareas relevantes para la solución de problemas, tenemos la espiral de Arquímedes. Se utiliza para determinar las longitudes, radios de cuerpos cilíndricos como telas, rollos de papel, hojalatas electrolíticas, entre otras. Esta teoría nos da la siguiente fórmula, que la longitud total de hojalata en una bobina es igual a pi sobre 4 veces el espesor de la hojalata, multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Esto, por ejemplo, ya que mucho de nuestra materia prima vienen en rollos. Tenemos la tela no tejida de polipropileno y las láminas de policarbonato. Por especificaciones, nosotros podemos establecer la longitud del material que queremos y el grosor. Sin embargo, no conocemos el diámetro externo del rollo. Entonces, con esta fórmula podemos aplicarla y determinar el diámetro externo de ese rollo, de tal forma que conocemos las dimensiones del rollo y podemos determinar el espacio que ocupa, ¿no? Para poder establecer las dimensiones de nuestro almacén. Otro método a emplear es el método de Werchet. Este permite calcular el área aproximada para una distribución adecuada de los espacios físicos que se requieren en una planta. Este método establece que la superficie total es igual al número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Por elementos móviles se hace referencia a los operarios y a los equipos de acarreo. Y por elementos estáticos se hace referencia a la maquinaria y equipos fijos, ¿no? Esto se multiplica por la superficie estática, que es el área que ocupan la maquinaria, muebles y equipos, más la superficie de gravitación, que es el área que ocupan los operarios, y el material acopiado para los diversos puestos de trabajo, ¿no? Más la superficie de evolución. Esta superficie es el área entre puestos de trabajo destinada al desplazamiento de material, desplazamiento de personal, medios de transporte y salida pues de productos terminados. También vamos a aplicar la regla de 3. Ayuda a resolver problemas de proporcionalidad conociendo 3 valores y teniendo una incógnita. De esta forma se establece pues una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Este método es muy conocido y más adelante vamos a aplicarlo en las siguientes láminas. A ver, ahora para los supuestos de información para la resolución del caso. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la tela no tejida de polipropileno. Vamos a emplear la tela del tipo SMS para las mascarillas, mamelucos descartables y mandiles descartables. Esta tela está conformada por 3 capas, 2 capas externas de spoon bounded y una capa intermedia de melt blown. Para las mascarillas vamos a establecer un peso aproximado de 8 gramos y la mascarilla extendida tiene una dimensión de 21 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Y como son 3 capas de tela, lo que vamos a hacer es multiplicar el largo por 3, dándonos un total de 48 centímetros de largo. Esto ya que, como indiqué, el ancho de los rollos ya puede establecerse, bien establecido. Entonces, básicamente trabajaremos con el metraje de largo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer uso de la regla de 3. Según el caso, nosotros necesitamos fabricar 2.147 mascarillas. Inicialmente indicamos de que el largo por mascarilla sería de 16 centímetros, sin embargo estamos adicionando 2 centímetros más como soporte para el corte. Entonces estaríamos hablando de 18 centímetros multiplicados por las 3 capas,
nos da un total de 54 centímetros de largo por mascarilla. Aplicando la regla de 3 simple, obtenemos de que necesitamos 1160 metros de largo de tela no tejida de polipropileno por 23 centímetros de ancho. Esto es para el caso de las mascarillas blancas. De la misma forma, para las mascarillas verdes, se requiere, según el caso, 3.864 mascarillas y aplicando la regla de 3, necesitamos 2.087 metros de largo por 23 centímetros de ancho. En el caso de la mascarilla azul, el requerimiento es de 3.488 mascarillas, obteniendo a través de la regla de 3 un total de 1.885 metros de largo por 23 centímetros de ancho. En cuanto a la mascarilla celeste, según el caso, se necesitan 2.683 mascarillas. Aplicando la regla de 3, tenemos que necesitamos 1.450 metros de largo por 23 centímetros de ancho. Para el caso de la mascarilla rosada, de la misma forma, se necesitan 1.610 mascarillas y aplicando la regla de 3 necesitamos 870 metros de tela de largo por 23 centímetros de ancho. En el caso de las ligas, se requieren 18 centímetros de liga por oreja. Entonces, para ambas asas de las orejas se requieren en total 36 centímetros de liga. Por ello, una mascarilla necesita 36 centímetros de liga y según el requerimiento necesitamos 13.792 mascarillas. Haciendo la regla de 3, necesitamos en total 4.965.12 metros de ligas. Ahora, otro dato a considerar es que cada rollo viene con 350 metros de ligas. Aplicando una vez más la regla de 3, obtenemos que en total, para abastecer esta necesidad de ligas, necesitamos un total de 15 rollos. En el caso de los protectores faciales, la medida estándar que estamos asumiendo es de 30 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Entonces, trabajando con el largo una vez más, se necesita por lámina de policarbonato 25 centímetros y según el caso necesitamos fabricar 13.148 láminas de policarbonato. Aplicando la regla de 3, tenemos un total de 3.287 metros de rollo de policarbonato necesarios. En el caso de los mamelucos descartables, se requiere una tela no tejida de polipropileno con un gramaje de 35 a 40 gramos por metro cuadrado, una talla estándar L y embalajes van a ser en cajas de cartón corrugado. En el caso del mameluco, se requieren 26.457 mamelucos y se establece como medidas 1.70 metros de largo por 1 de ancho. Sin embargo, el mameluco tiene una parte frontal y una parte posterior, por lo que se está considerando el doble, 2.40 metros de tela por mameluco. Y haciendo una regla de 3 con nuestros requerimientos, necesitamos un total de 63.497 metros de tela de largo por 1 metro de ancho. En la misma forma, para los mandiles descartables, necesitan una tela de polipropileno con un gramaje de 35 a 40 gramos por metro cuadrado, una talla estándar L, y embalajes también van a ser en cajas de cartón. En este caso, para los mandiles, según el caso, se requieren 1.568 mandiles y se están estableciendo como medidas 1.40 metros de largo por 1 metro de ancho. En todo caso, tenemos 1.40 metros por mandil y así aplicando la regla de 3, necesitamos en total 2.196 metros de largo de la tela polipropileno por 1 metro de ancho. En el modo de resumen, para la mascarilla se van a necesitar 5 rollos de tela no tejida de polipropileno, para el mameluco 4 rollos y para el mandil descartable 2 rollos. Para el protector facial, en resumen, se necesitan 3 rollos de láminas de policarbonato. En cuanto al almacenamiento de los productos finales, ¿no? Por caja ingresan 500 mascarillas y para distribuir nuestras 13.148 mascarillas se van a necesitar 27 cajas con dimensiones de 69 centímetros de largo por 31 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto. En el caso del mameluco descartable, entra por caja 25 mamelucos y para distribuir los mamelucos que producimos vamos a necesitar 1.059 cajas con las dimensiones que se muestran en la presentación. Para el mandil descartable, por caja se requieren 100 mandiles
En todo caso, se van a necesitar en total, aplicando la regla de 3, 16 cajas con las dimensiones que se muestran en la presentación. En caso del protector facial, por caja van a contener 50 protectores faciales y en total se van a necesitar 163 cajas con las dimensiones que se muestran en la presentación. En el caso del cubrecabello, para los productos que continúan aquí, vamos a establecer básicamente los datos, ¿no? Solo los supuestos. Por ejemplo, para la materia prima se necesita un rollo de polipropileno con un gramaje de 10 gramos por metro cuadrado, que van a tener una longitud de 2000 a 3000 metros y un ancho y un diámetro de rollo de 55 centímetros. Van a necesitar una banda elástica de 4 milímetros que presenta una longitud de 900 metros por kilogramo. Lo que pasa es que las bandas vienen en caja y estas cajas contienen elástico valor de 13 kilos, ¿no? Las cajas van a venir con una dimensión de 41 centímetros de largo por 41 centímetros de ancho por 41 centímetros de alto. Otro valor importante es el cubrecabello, es la longitud de este producto, ya que cuenta con una longitud de 20 más menos 2 centímetros y un diámetro interno, o sea, al estirarse va a medir 53.34 centímetros y un peso de 2.8 más menos 1 gramo. En base a la maquinaria que produce este producto, el tiempo de producción va a ser de 120 unidades por minuto y el empaque para su distribución va a tener las siguientes medidas. En el caso del cubrecalzado, el gramaje del polipropileno que varía va a ser de 30 gramos por metro cuadrado, va a presentar una longitud de 2000 a 3000 metros y un ancho y un diámetro de rollo de 55 centímetros. La banda elástica va a tener las mismas propiedades y el cubrecalzado va a tener una longitud de 41 más menos 0.5 centímetros, un ancho de 17 más menos 0.5 centímetros, un espesor de 0.12 más menos 0.02 milímetros y un peso de 9.3 más menos 0.02 gramos por unidad de cubrecalzado. En cuanto a la maquinaria que fabrica este producto, nos vamos a basar para calcular el tiempo de producción, que es de 120 unidades por minuto. Y el empaque de distribución para este producto son cajas de cartón corrugado que van a contener 1000 unidades. Estas cajas van a tener las dimensiones de 90 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. En cuanto a los guantes, tenemos que los guantes, su materia prima es el látex natural y este material va a venir en canecas de 55 galones que aproximadamente pesan 200 kilogramos. Asimismo, los guantes de examen van a tener un peso de 3.8 gramos por unidad y van a venir en empaques de 41.2 centímetros de largo por 26.6 centímetros de ancho por 25.6 centímetros de alto. También tenemos los guantes quirúrgicos que se muestran en pantalla los pesos de acuerdo a las tallas de los guantes. Y de acuerdo a la maquinaria que produce este producto, se van a producir 28.000 unidades por hora. También tenemos los lentes de seguridad, cuya materia prima es la resina de policarbonato, que viene en sacos de 25 kilogramos, y pues 50 sacos van a entrar por palet. El peso del lente de seguridad es de 26.5 gramos y estos se van a distribuir en cajas de cartón con las siguientes dimensiones: 65.4 centímetros de largo por 24.77 centímetros de ancho por 34.29 centímetros de alto. Estas medidas de las cajas son indispensables para poder determinar las dimensiones del almacén. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención.